Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo le vamos a presentar una nueva tabla periódica. Entre los integrantes tenemos a Sebastián Fernández, Yusara Flores, Claudia Castro, Silvia Muñoz, Gabriel Lozano y Cristo Menacho. Introducción. Los químicos comenzaron a categorizar los elementos conocidos en el siglo XIX en función de las similitudes en sus características físicas y químicas. La tabla periódica moderna con la que estamos familiarizados se creó al final de su historia de la tabla periódica. Desde 1817 hasta 1829, el químico alemán Johann Dobreiner clasificó algunos elementos en grupo de tres. Observó, por ejemplo, que las masas atómicas de los elementos yodo, boro y cloro estaban extremadamente cerca uno del otro. En 1863, Joe Newlands clasificó los elementos y propuso la ley de las octavas, que estaba formada por elementos con masas atómicas crecientes y que repetían ciertas propiedades cada 8 elementos. En 1874 hasta 1885, paralelamente el químico alemán Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica que enumeraba los elementos de orden de masa atómica decreciente. Mendeleev dispuso su mesa en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incluir algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. Mendeleev vio un patrón en esas disposiciones. Elementos con propiedades químicas comparables aparecían a intervalos regulares en las columnas verticales de la tabla. Mediante el uso de estudios de los rayos X, un químico inglés llamado Henry Moseley estableció las cargas nucleares de los elementos, también llamado números atómicos, agrupándolos en los que ahora se conoce como un orden creciente de números atómicos. Contaminación ambiental. Los óxidos de nitrógeno son gases contaminantes producidos por la combustión de combustibles fósiles, las emisiones de los vehículos y las fábricas. Estos gases contribuyen a la formación de la lluvia ácida y la contaminación del aire. Combatimos su contaminación por medio de la reducción de emisión de los óxidos de nitrógeno, el uso de combustibles bajos en nitrógeno, promover el uso de las energías renovables, incentivar el transporte sostenible y apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Otro ejemplo sería el monóxido de carbono. Es un gas inodoro e incoloro que puede causar la muerte. Cuando la persona lo inhala, el gas tóxico entra a su torrente sanguíneo e impide que el oxígeno entre a su organismo, lo cual puede causar daños en los tejidos y producir la muerte. Pero ¿cómo combatimos esta contaminación en el medio ambiente? Climatización responsable. Cálculo de la huella de carbono. Aprovechar las fuentes de energía renovables, adquirir productos frescos y de cercanía e integrar los hábitos de economía circular. El dióxido de azufre. El dióxido de azufre es uno de los principales contaminantes del aire debido a las emisiones industriales, emisiones de vehículos y el cambio climático. Combatiendo su contaminación se puede promover el uso de energías renovables, pueden reducir la emisión de dióxido de azufre al disminuir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar otro tipo de transporte, la promoción de uso de vehículos eléctricos, bicicletas y transporte público puede reducir las emisiones de dióxido de azufre, como también promover la educación y conciencia ambiental que puede ayudar a la reducción de emisiones de dióxido de azufre. La tabla periódica es un sistema de organización muy importante en la química. La tabla actual se organiza según la estructura electrónica de los elementos, pero hay varias maneras de organizarlas dependiendo de sus especialidades. Por ejemplo, la química orgánica, la química ambiental, bioquímica, entre otros. Hemos creado esta tabla periódica inspirándonos en un Erlenmeyer, manteniendo el orden del número atómico de cada elemento. Teniendo en cuenta esto, paso a proyectar la leyenda de nuestra tabla. Por ejemplo, de color verde encontraremos los no metales halógenos, de anaranjado los no metales calcógenos, de azul los metales alcalinos, de amarillo los metales alcalinos térreos, de rosado los metaloides, de negro los gases nobles, de celeste los metales de transición y
de color morado encontraremos otro tipo de metales. Continuando con la exposición, como dato adicional, pusimos los elementos más usados en la medicina, los cuales son el carbono con el 20% y el 50% de su peso molecular de muchos fármacos, el hidrógeno con un 20% y el 60% de su peso, el nitrógeno con 1% y el 10% de su peso, con el oxígeno al 10% y el 40% de su peso, azufre que representa el menos del 1% y otros elementos como el cloro, flor, bromo, yodo y halógenos de al menos 1%. Como conclusión, podemos decir que este trabajo nos permite aprender más sobre el nivel de elementos básicos de la vida que se encuentra en nuestro cuerpo, y dentro de esos elementos importantes para nuestra vida se encuentra el carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. En este caso, ordenamos la tabla inicialmente por el número de masa de los elementos y adicionamos a la tabla periódica los elementos más usados en la medicina.